Tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Quisiéramos agradecer la presencia de quienes están aquí presencialmente, como también quienes están presentes en esta actividad en el contexto del tercer encuentro de innovación de la Universidad de Chile. Quienes están conectados online, un saludo y quisiéramos también recordar que está disponible para quienes eh, lo deseen, ¿cierto? Traducción simultánea, ya en el canal de inglés. Eh, esta actividad que estamos organizando en este día, ¿cierto? El tercer encuentro de innovación de la Universidad de Chile, que ha tenido un foco especial sobre la vinculación con los territorios. Tiene en esta actividad un foco en particular que es tratar materias relacionadas a los procesos de transferencia tecnológica como lo es el licenciamiento y los elementos que en cierta medida deben configurarse para poder hablar de un concepto que es relativamente nuevo en nuestro medio, pero que es sumamente importante, como es el licenciamiento voluntario y socialmente responsable. Para poder hacer una discusión respecto a cuáles son las perspectivas, los elementos importantes desde una lectura desde la Universidad de Chile, de la experiencia que hemos tenido acá. Tenemos presente a nuestra directora de innovación, Anaí Urquiza. Bienvenida. Eh, También tenemos la grata presencia de Luis Villarroel, que es director de la Corporación Innovarte. Luis Villarroel es un especialista en innovación y en transferencia tecnológica. Él nos va a dar algunos elementos muy claros sobre este concepto de licenciamiento socialmente responsable. Y también, bueno, quisiéramos contar y agradecer la presencia de Jorge Rojas. Jorge Rojas es el asesor de innovación y transferencia tecnológica de la Universidad de Tarapacá. Tiene varios otros pergaminos, pero quisiéramos relevar su presencia desde una universidad regional porque nos parece que eso es sumamente relevante. Él tiene un amplio conocimiento. También y quisiera destacar a nuestra invitada internacional, la Lê Chayeste. Ella es directora de Propiedad Intelectual y Administración de la Universidad de California, Berkeley, quien a su vez nos va a entregar una visión y la experiencia del licenciamiento socialmente responsable desde una institución que obviamente ha tenido liderazgo en esta materia a nivel internacional. Así que bienvenida, Lale. Un gusto poder contar con usted. Thank you. Para Lale. Yes. Para comenzar el programa de esta actividad, vamos a dividirlo en dos etapas. Una etapa de presentaciones, en donde nuestros invitados van a hacer una exposición. Luego vamos a dar luego de la exposición de alrededor de no más de 15 minutos, vamos a dar una segunda ronda de presentaciones, de intervenciones, para que tengamos en cierta medida una segunda vuelta, y luego vamos a tener un amplio espacio en esta jornada de preguntas y respuestas. Quienes estén presentes obviamente pueden hacérnoslas llegar, y quienes estén conectados a través de la red pueden hacernos llegar también las preguntas vía el chat de Zoom. En primer lugar, quisiera dejar a nuestra directora de innovación, Ana Urquiza, quien nos va a entregar unas palabras iniciales, ¿cierto?, respecto a la importancia que tiene este elemento, el licenciamiento socialmente responsable en Chile y en la Universidad de Chile. Muchas gracias, Pablo, y a todo el equipo por la organización de esta instancia. La verdad es que para nosotros es fundamental hablar de licenciamiento socialmente responsable porque hemos estado trabajando durante los últimos años en esta visión de la innovación
con sentido público, ¿no? O sea, que la innovación tiene que aportar a la sociedad, es una forma relevante en que las universidades aportan a la sociedad, que logran que el conocimiento que se genera efectivamente tenga impacto. Y para nuestras universidades, las universidades públicas sobre todo, es crucial que seamos capaces de que ese impacto sea socialmente responsable, ¿no? Entonces, como uno de los mecanismos a partir de los cuales se genera este tipo de transferencia que tiene que ver con los procesos de licenciamiento, nosotros rápidamente vimos que no era algo que satisfacía todas las áreas de nuestra misión, ¿no? Cuando estamos hablando de licenciamiento directamente sin hacernos cargo de estas otras dimensiones donde podemos ser más responsables y preocuparnos de que el acceso a las tecnologías, a los conocimientos, efectivamente sean lo más equitativos e inclusivos posible. Entonces, por lo tanto, cuando conocimos, de hecho yo vengo aquí a estudiar con ustedes, a aprender, porque efectivamente mis colegas panelistas aquí son expertos en este tema y nosotros estamos viendo la posibilidad de incorporar de la forma más integral posible en nuestra universidad este tipo de herramientas, ¿no? Lo entendemos como una oportunidad donde la universidad está pensando de una manera distinta la innovación, pero también donde el país está discutiendo a partir, por ejemplo, de la nueva ley de transferencia tecnológica, pero además donde se les está exigiendo a las universidades otro tipo de prestaciones hacia la sociedad, o sea, que seamos capaces de hacernos cargos de las necesidades que tiene la sociedad en sus distintos niveles. Y en ese contexto, hablar y utilizar estas herramientas, incorporarlas dentro de nuestras estrategias, ¿no? De vinculación con la sociedad, parece como una tremenda oportunidad y repensar nuestros propios reglamentos internos, por ejemplo, que tenemos que actualizar a la luz de la nueva ley, y tratando de intencionar este tipo de transferencias que se hace cargo de las dimensiones de equidad y de inclusión en sus diferentes expresiones, ¿no? Pero además de eso, desde nuestra perspectiva, es muy interesante utilizar este tipo de herramientas porque es una oportunidad para darle espacio al talento de nuestros investigadores y nuestros estudiantes, ¿no? En la Universidad de Chile, y eso sucede también en otras universidades del país, contamos con investigadores, investigadoras y estudiantes que son muy comprometidos con los desafíos sociales, los desafíos del país. Y el entregarles este tipo de herramientas permite que también se sientan convocados a desarrollar tecnología, a pasar por estos procesos de transferencia que están regulados a través de las licencias, con un sentido, con un propósito para su propio conocimiento y la acción que desempeñan en diferentes áreas. Entonces también es una oportunidad para nosotros, para poder darle más sentido al trabajo de quienes están dentro de la universidad y entregar herramientas que efectivamente pueden ser tremendamente útiles para poder movilizar tanto el mercado como el sector público, logrando que las tecnologías que se desarrollen efectivamente estén al servicio de la comunidad, ¿no? Entonces por eso queremos aprender cómo hacerlo, cómo potenciarlo para tratar de que esto sea parte de nuestras herramientas, parte de nuestros reglamentos. También tenemos que generar incentivos para ello, o sea, cómo logramos de motivar también a nuestros académicos y académicas para que pasen por este tipo de proceso. Y bueno, y además también nuestra idea como dirección de innovación es también generar ciertas herramientas, buenas prácticas, en el fondo darle a nuestros investigadores e investigadoras la posibilidad de que fácilmente puedan incorporar este tipo de esfuerzos en los desarrollos que generan. Así que muchísimas gracias y la verdad es que para nosotros es un privilegio poder escucharles con toda la experiencia, son quienes más saben de este tema en el país, así que me alegra mucho que los podamos tener aquí. Muchas gracias, Anaí, por tu presentación. La verdad que sabemos también todo el esfuerzo que al interior de la universidad han desarrollado en poder hacer avanzar y modernizar la transferencia tecnológica y la innovación. Em, Junto a, bueno, dentro del programa de nuestros panelistas, quisiéramos dejar a Luis Villarroel con una presentación. Nosotros le pedimos
amablemente que nos pudiera hacer una introducción respecto a las materias relacionadas con licenciamiento socialmente responsable, de forma tal de que pudiéramos, la audiencia pudiera entender cuál es el alcance, cuál es el significado y obviamente cuáles son los desafíos en el contexto nacional para la implementación de este concepto. Así que esta es la presentación. Luis, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y gracias a la Dirección de Innovación, a los que han participado en la organización, desde luego a otros colegas que van a participar de esta discusión, a la experta Lela que está con nosotros y que para mí es un privilegio, ya que ella es una de las fundadoras en la práctica de este movimiento, así que casi me siento abochornado de contar qué es lo que pasó por sus dominios, pero así que espero que ella sea generosa y en su caso ella lo va a complementar. Y desde luego tener acá a Jorge, que es un filósofo del derecho y que seguramente nos va a hablar de Mazzucato y de otros economistas en los cuales él basa su pensamiento. Entonces, como bien lo dijo Pablo, mi intención es dar un barniz introductorio a esta temática. Pero antes les quería contar qué consiste la organización que yo represento. Yo represento a Innovarte, una ONG que nos dedicamos a trabajar para que la propiedad intelectual sea... ¿Ah? Ahí, ahí. Jorge me la había sacado, pero ya. Jorge estaba discoteando. Entonces, estaba contando que Innovarte es una organización sin fines de lucro que nos dedicamos a hacer asistencia técnica en políticas públicas con la mira que la propiedad intelectual sea efectivamente un instrumento para el desarrollo y no un fin en sí mismo. Y trabajamos con la OMS, con la OMPI y otros organismos internacionales. Entonces, entrando en materia, ¿cuál es el desafío que tenemos? ¿Por qué aparece la necesidad del licenciamiento socialmente responsable? Bueno, la primera consideración es que está constatado por expertos internacionales que la disponibilidad tecnológica que hay para resolver los problemas de la humanidad y alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable está subutilizada. O sea, hay tecnología, pero llega solamente a ciertos espacios, a ciertos grupos, a ciertas regiones y no a todos los que lo necesitan. Y esto es particularmente obvio en el ámbito de la salud. Pongo la salud porque es lo que uno tiene, digamos, es más evidente, pero desde luego esto pasa en la agricultura, pasa en el medio ambiente, pasa en todos los sectores del desarrollo. Y un dato interesante que está linkeado con lo que vamos a hablar es que la capacidad de innovar en el ámbito de la salud, a lo menos por los datos internacionales en Estados Unidos, entre un cuarto y un tercio de las nuevas medicinas que se realizan en el contexto universitario. Investigación de laboratorios. Entonces, uno podría pensar hacer una ecuación. Las universidades, que son instituciones que están en su misión, el alcanzar el bien el común, propender al desarrollo, debiera ser ya por ese solo hecho una garantía de acceso. Como seguramente nos los va a comentar Jorge, en la misión institucional y muy claramente en la ley chilena está ese punto, que hay que contribuir al desarrollo y a la integración territorial, la inclusión, etcétera. O sea, uno dice, bueno, los desarrollos se están dando en las universidades, bueno, debería eso. Pero, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Porque a pesar
que hay un mandato a las universidades de ético y en su misión, no solamente en Chile, sino que a nivel del mundo, nos encontramos que las tecnologías a veces, no voy a decir muchas veces, a veces es transferida sin ser consecuentes con esa misión de propender al bien o al interés público. Y se hace con consideraciones que son más limitadas, muchas veces atendiendo solamente a consideraciones de carácter de rédito económico y permitiendo que el valor social se pierda. Y hay un ejemplo que es digamos, el paradigma que ocurre con un medicamento un antiviral para combatir el VIH, que fue originado en la universidad, que fue transferido o fue licenciado de manera exclusiva a una farmacéutica, Bristol Myers, que fue distribuido a valores de miles de dólares en circunstancias que era un precio que apenas podían pagar países desarrollados y eran completamente imposibles para países en desarrollo. Lo que generó que miles de personas murieran en África, por no decir millones, por falta de ese medicamento. Y la contradicción era que el titular de la patente era una universidad. Y eso generó un grito en el cielo, tanto por los propios académicos de la universidad, los alumnos y la sociedad civil, que forzó a que la universidad y también la farmacéutica bajara los precios y permitiera la introducción de genéricos. Y lo que permitió que bajara casi un 90% el valor. Entonces, y eso hizo reflexionar que no podían las universidades estar haciendo business como si fueran corporaciones que solamente se debían a los accionistas. Entonces, y ahora, esta historia, si bien es un drama, tuvo un final feliz, porque se ajustaron las licencias. Sin embargo, hay otros casos en los que eso no ha ocurrido. En el caso del medicamento Standi, que ensutalmida para el cáncer, que se vendía a $100.000 y acá en Chile todavía hoy día se vende a 2,5 millones la cajita de 120 pastillas, lo que hace completamente, digamos, inaccesible a las personas que bajos recursos. Entre paréntesis, en algún minuto yo pedí que el ministerio declarara la licencia obligatoria para ese medicamento, pero al final el medicamento no llegó a ese estado de la licencia. Entonces, están estas disfuncionalidades. ¿Y cuáles son los mecanismos cuando encontramos una situación como la que les comentaba de Standi, en la cual no fue posible llegar a un acuerdo de licencia? A nivel legal, hay un principio que es que en aquellas innovaciones en que el Estado lo ha financiado, tiene el derecho de recuperar ese valor teniendo acceso a esa innovación a pesar de que haya sido patentada por un tercero, en la medida que legalmente al momento de hacerse digamos, el financiamiento, la ley reconoce esos derechos al Estado. Y en Chile, esos derechos, esa posibilidad de estos derechos de marcha, están dados nada más que en la ley de Fondesit, en la cual hay una cláusula que atiende a ese propósito. Que entre paréntesis, una cláusula es una norma que nos parece que quedó muy mal redactada. Bueno, pero es algo impositivo. También está la posibilidad y que también es un mecanismo que es obligatorio, que es que se fuerce al titular a licenciar de manera obligatoria por el Estado.
Pero claro, también es una actividad que es bastante, digamos, violenta y resistida y tan difícil de implementar que hasta la fecha en Chile nunca se ha dado. Y tenemos también una posibilidad voluntaria, que es que corresponde a las condiciones que ponen los donantes o lo que ponen el fondo público para que se den ciertas condiciones de accesibilidad o éticas. Y eso es justamente lo que recoge el licenciamiento socialmente responsable, que es lo que nos convoca hoy día, que es un mecanismo que permite garantizar consideraciones éticas y sociales. Entonces, si uno se pregunta qué es el licenciamiento socialmente responsable, ya vimos que era un instrumento que permite el acceso y la equidad, que es voluntario. Eso hay que destacarlo. Y como definido por las universidades flamencas, corresponde a la búsqueda del interés público en el licenciamiento. La búsqueda de interés público general en el licenciamiento se describe como licenciamiento socialmente responsable. Para ello, atiende no solo a intereses económicos al momento de generar la negociación de una licencia o de definir a quién se le va a transferir la tecnología, sino que también a otras consideraciones que están asociadas a la salud pública, a la calidad de vida, el clima, el medio ambiente, entre otros objetivos que están dentro del objetivo del desarrollo sustentable. Pero también el licenciamiento socialmente responsable está preocupado de garantizar que las innovaciones lleguen al mercado. O sea, el licenciamiento socialmente responsable no busca, digamos, poner condiciones que impidan que en realidad haya un interesado en producir y distribuir. Y por eso el licenciamiento o los principios son flexibles. No es algo que sea en piedra. Como vamos a ver, hay principios, pero estos tienen muchos matices. Me voy a saltar esta parte muy brevemente. Entonces, para que pueda existir dentro de una universidad un uso efectivo del licenciamiento socialmente responsable, implica no solamente tener gente preparada, capacitada para hacer contratos, sino que tiene que haber políticas institucionales que sean transversales, porque tiene que, digamos, haber una visión de que lo que hace la universidad va destinado a hacer un aporte al desarrollo sustentable. Entonces, y ahí hay que hacer una combinación virtuosa que es interna, que de los funcionarios que están en las oficinas estén motivados a hacerlo. Tienes que tener financiamiento institucional, porque obviamente eso, el aplicar políticas de licenciamiento socialmente responsable cuestan plata. Hay que tener mecanismos de verificación, etcétera. Y en consecuencia también es muy importante que el gobierno institucional, digamos, quienes toman las decisiones económicas de la universidad, como así también a nivel de gobierno, los ministerios, estén apoyando que esto ocurra. Si esas tres áreas no están, digamos, coordinadas, es muy difícil avanzar. Entonces, pero ¿cómo uno sabe, o digamos, qué guías hay para las universidades para decir, sí, yo estoy dentro del, digamos, del modelo de licenciamiento socialmente responsable? Bueno, las universidades estadounidenses, a partir de este caso, estos casos de Yale y el HIV y otros casos, se pusieron de acuerdo en 9 puntos que ellos consideraron esenciales para cumplir con este compromiso ético y de desarrollo que tenían que apuntar las transferencias tecnológicas. Hay un acuerdo que se llama el de los 9 puntos, después hay un acuerdo de distribución, y esto es 2007, 2009. Luego hay otros, pero estos son los principales. Y a nivel europeo, los que se destacan son los 10 puntos de las universidades holandesas y también las universidades flamencas, que tienen
5 puntos. Ahora, ¿por qué es importante ver esto? Es que no hay un solo estándar de principio de licenciamiento socialmente responsable. Hay variaciones y van dependiendo de los intereses locales y culturales que tienen las universidades o centros de investigación. O sea, como vamos a ver, ya por el tiempo vi muy rápido, si uno mira, compara los principios que son de Estados Unidos con los de Europa, los de Estados Unidos me los voy a pasar porque como Lela probablemente nos los va a tocar, no voy a entrar ahí. Pero el principal punto se refiere a la reserva de derechos para investigación y educación. Se lo retiene, entiendo que es algo que también Chile hace. Establece compromisos de desarrollo diligente, o sea, al que adquiere tiene que comprometerse a producir en ciertos espacios. Hay limitación sobre si se hace una mejora, eso no implica que está licenciado. Tienen que gestionarse los conflictos de interés que sean normalmente entre los investigadores y la entidad que adquiere y que además, entonces ahí a veces pueden aparecer cosas que sean oscuras. Acceso amplio a las herramientas de investigación, una aplicación ética a los derechos, estar consciente de que no haya un daño a terceros. Y el cumplimiento de regulación de exportación es algo muy gringo que nosotros no tenemos. Y evitar que se transfieran las patentes a entidades que son agregadoras de patentes, que en otras palabras son empresas que se dedican nada más que a comprar patentes para después demandar y no para producir. No los vamos a saltar. Y luego tenemos el otro modelo, que es un modelo que es más ético, o sea, más considerado en la ética y tiene más vinculación con los objetivos del desarrollo sustentable, que no es algo que está tan claro en los principios norteamericanos, al menos como yo los he analizado. Entonces, la meta es equilibrar consideraciones económicas, sociales, ambientales, de salud y éticas. ¿Cuánto llevo? ¿Cómo estoy? Ya me pasé. Me pasé, ya. Entonces, vamos a respetar los tiempos y yo le pido a Jorge que también lo haga, ¿ya? Lo decimos con cariño, nos conocemos mucho con Jorge, así que por eso... Hay derecho a réplicas. Ya, ok. Entonces, bueno, espérate, le iba a contar que el centro socialmente responsable ya es parte de la política de gobierno en la Unión Europea. Hay una serie de recomendaciones de la Comisión Europea. Ya hay principios rectores de la valorización del conocimiento donde expresamente se recomienda el uso del centro socialmente responsable. O sea, esto no es una cosa así como loca, leftist, ¿me entiendes tú? No. Esto está reconocido el valor que tiene esta filosofía. Y hay recomendaciones del Código de Buenas Prácticas. En Estados Unidos también el Instituto Nacional de Salud, el principal organismo de investigación de biomédica, está a partir de octubre exigiendo que todo el que le pide una licencia a esa tecnología debe desarrollar planes de acceso. Esto al más alto nivel. Me salto Chile, nada más que para concluir, señalando que en Chile hay el mandato de las universidades, que seguramente Jorge va a explicar en profundidad, pero no hay una regulación que permita establecer estándares y avanzar de manera ordenada. Por eso nos parece que es fundamental que este tema se incorpore en la ley de transferencia tecnológica. Creo que eso va a ser un gran avance para Chile. Con eso termino para no pasarme más. Muchas gracias, Luis. La presentación, bueno, de Luis fue relativamente extensa en cuanto al concepto, pero esperamos que haya quedado claro para la audiencia, ¿cierto? Para los presentes acá. El tema del licenciamiento socialmente responsable, por fortuna, ha tenido algunas experiencias, yo diría, de avanzada que
que me parece que es importante también relevar, como es, por ejemplo, la reciente firma de un acuerdo de cooperación entre la Universidad de Chile y la Organización Mundial de la Salud a través del Medicines Patent Pool para explorar la formación de cláusulas de planes de acceso equitativo. Sin duda, esa experiencia viene guiada a su vez de el liderazgo que han mostrado otras universidades, una de ellas la Universidad de California. Por esa razón, nos complace tener acá a Lale Chayeste, quien ha sido un actor crucial en este proceso. Y bueno, quisiéramos darle la palabra para que pueda entregar sus opiniones y su visión sobre la importancia del licenciamiento socialmente responsable. Lale, ¿estás Yes. ahí? Thank you. I can speak English. Is that okay? All right. Thank you. I have a few slides if you would like me to share, if I am allowed to share. Can I share? Sí, de permiso. Let me see. Yeah, there you go. Yeah. Okay. Lale, I would like to send a message to the people they are connected. Para quienes están conectados y no conectados, hay opción de tener traducción simultánea por Zoom. ¿Ya? Conectarse al celular. Se pueden conectar al teléfono y en el canal de español, pues, de español pueden tener acceso a la conexión. Thank you, Lale. It's an utility communication. Just hope you could start now. Thank All you. right. Thank you. Thank you, everyone, for inviting me to your meeting. I really appreciate it. And I'll jump into this. And if you have any questions, please feel free to ask. I am the Director of Intellectual Property at Berkeley IPIRA, which stands for Intellectual Property and Industry Research Alliances. For a very large number of years, we have been translating groundbreaking research for economic and social impact. We are two offices, two sister offices. Our Industry Alliances office brings money into the university from large corporations, from sponsors. And our office, the one I sit in, Office of Technology Licensing, we take in invention disclosures from any type of intellectual property that comes along and from any source of funding, whether it is government funding or whether it is sponsor funding. And we try to license out the technologies that we receive. Starting in 2004, we realized how important it is for industry and university to collaborate with each other so that innovations can accelerate and economic development can happen. When innovations come along and companies get started, economies develop, right? We bring in with every startup that happens, with every company that takes out our technologies, we create a number of jobs. Because of this, industry and university partnerships, we sit at the intersection of science, business, and law, and all of them are essential for research and innovation. One of the things that we have always done is to make sure that our partnerships not only advance technology here, but they also advance global technologies and global health. Berkeley students and faculty are always passionate about global health and poverty. And the partnerships that we have done with our partners, with our licensees, always have access and affordability through innovative humanitarian use clauses in our license agreements.
all of the UC Berkeley agreement templates, license agreement templates, are available online for anybody to see. We are very transparent about our licensing. So the templates, not the numbers, but the templates are all available online. We are extremely proud that ever since 2004, 2005, a lot of our startups have been bringing global health and technology solutions to the world. And I'm providing a few examples. We really are true believers that we can do well if we do good. So we have we developed a dengue virus diagnostic and released it. There is a CellScope company that does that has microscopes using cell phones. We started, this was many, many years ago, low-cost malaria treatments through our startup Amiris. We had rapid point-of-care diagnostics through Silicon Biodevices. We have had durable and pesticide-free crops through Two Blades Foundations and Ventaria Biosciences for accessible bioactive proteins. A lot of these and other companies are already on our website, and we really are proud of our socially responsible licensing. As a matter of fact, in 2013, the US Patent and Trademark Office provided Berkeley with the first Patents for Humanity Awards to our office because of the socially responsible licensing we have been involved in for a very long time. In 2023, but wanted to step back. Every single one of our license agreements has a clause for socially responsible licensing. And that socially responsible licensing is for all types of technologies. It does not matter what the technology is. If that technology can be used for socially responsible uses, the licensee is asked that either they will provide it, if somebody comes along who wants to use the technology in a socially responsible manner, that either our licensee will license it to them, or the licensee will allow UC to license it for a socially responsible use. But putting all of that aside, in 2023, we started a brand new socially responsible licensing program and added a section to all of our therapeutics and diagnostics licenses for affordable accessibility. And we call it the Affordable Access Plan. We worked on this paragraph in all of our therapeutic and diagnostic license agreements in association with Universities Allied for Essential Medicines, UAEM, and also with the Medicines Patent Pool. And we came up with a couple of paragraphs that has provisions for that all health technologies that are developed by university researchers, if a licensee actually creates a compound, a drug, or a therapeutic, or a diagnostic, that those licensees, once these therapeutics or diagnostics have reached or have been accepted through the FDA, to provide us with an actionable plan to ensure that these technologies will be accessible to people in low and middle income countries, and actually also to those who are in need in communities across the United States. Within the US, those are who are the poorest and will really not be able to afford those technologies. I can tell you that we have been putting those in our health license, health technology, therapeutics and diagnostic license agreements since 2003, and we have had zero pushback. Everybody has accepted them, just as is, actually, with no changes. And that's it. So I'm open to questions. If you have any questions on how we have done this and anything else, I'd be more than happy to answer. And I will now stop sharing. Thank you, Lale. Well, Thank you. bueno, está abierto el
un pequeño espacio de preguntas para el público o para quienes estén conectados a través de Zoom. Una pregunta para Lale. ¿Qué ha sido, cómo ha sido la respuesta de las empresas con las que ustedes se vinculan? ¿Han tenido reticencia y cómo la han superado? Y también si tú puedes distinguir empresas que son farmacéuticas y de las otras, entendiendo que uno podría pensar que las farmacéuticas son más reticentes. We have had no reaction to the section that we have. And why is that? Because we wrote the section in a way that will invite the startup or the big companies to come talk to us. So not to try to hurt them. Basically, when you are done, when you are getting to your therapeutic, please come back and tell us how you are going to make it accessible. Instead of, if you don't tell us, we are going to sue you or terminate the agreement. We don't do that. We want it to be a plan that we can do with each other, right? And that's one of the reasons why the medicines patent pool is with us. And also the Gates Foundation has also offered, because they do this a lot. And the medicine patents pool does this a lot. And if we get to that stage that a company has received FDA clearance, we can talk about what the next steps will be. So the other reason, actually, that we have not had any pushback is because remembering that as a university, what we license out are claims in a patent application, right? So I don't know, we don't know at this stage, right, what is going to be the product, right? The product might be very different than this claim. So we want to leave that door open. We want to leave options open so that it could be a friendly conversation and option going forward. To your question on big pharma, actually, most big pharma themselves already have programs, right, for those who are most in need. But we want to make sure that if they are having those programs, that it is not just talk and that they will actually be actionable. We have a next question. If you make how do you make the follow-up of the LSR clauses in the contracts? What's next when the companies agree with these conditions that you set up? So that's a really good question, but that's a question that's going to be answered a long time from now. We have just started these negotiations or these parts in our license agreements. It's going to be a very long time before the companies will actually have their therapeutics or the therapeutics will pass the FDA. One of the things that every license agreement that we sign has is a commercialization plan and due diligence times, right? Timelines and milestones. So the company, every license agreement will need to provide us with a half-yearly, either quarterly or half-yearly progress report. So we will always know where the company is in their process to getting there. And once they are there, we will be here to have a conversation with them. Thank you. ¿Tenemos una pregunta más? No tenemos más preguntas. Muchas gracias. Lale, un aplauso. Thank al you. público. Thank you very much for your presence here. Thank you.
Bien, vamos a continuar ahora con el profesor Jorge Rojas. Él es un destacado abogado en el ámbito de propiedad industrial, propiedad intelectual. Eh, y viene en este momento, pese a que tiene, como mencioné anteriormente, muchos pergaminos, ¿cierto? De distintas instituciones, a hablarnos sobre su perspectiva sobre el licenciamiento socialmente responsable y la relación que tiene con la necesidad, obviamente, de impulsar las universidades regionales, la perspectiva de las universidades regionales de los territorios. Jorge, placer. You have the floor. Gracias. Bueno, pantalla completa entonces. Ya. Pues. Ahí. Bien. Presiones. Ahí. Eso. Excelente. Ya. Excelente. Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a la Universidad de Chile por... ¿Sí? Lauder, ok. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de Chile por esta invitación a participar de este muy interesante conversatorio. Eh, Voy a tratar de ser breve. También agradezco, por supuesto, a Innovarte, a Lucho Villarroel y a nuestra colega en Berkeley por las excelentes presentaciones que me han precedido, que me dejan casi sin nada que decir. Pero aún así, creo que desde las universidades estatales, donde estamos haciendo un esfuerzo bien importante por tomar ciertas definiciones eh, en torno a lo que son nuestros mandatos legales, quisiera presentar algunas ideas y normas que nos obligan, precisamente orientándolas a este concepto que estoy muy contento por lo demás que estemos trabajando y conversando de él en esta ocasión tan especial del encuentro de innovación de, de la Universidad de Chile. El año pasado me quedaba más cerca y crucé varias veces a ver lo que estaban haciendo, asistí a varias de las charlas que tuvieron y muy contento que esta vez me hayan invitado también a participar y les deseo el mejor de los éxitos con este tipo de actividades. Como dijo el pollo, vamos al grano. El licenciamiento voluntario y socialmente responsable, lo que quiero hacer es una visión desde la Universidad de Tarapacá, donde yo colaboro, que es una universidad regional. Y hace unos días atrás, conversando con un colega de este mundo de la transferencia tecnológica, me preguntaba sobre el tema de la propiedad intelectual en la misión universitaria y la centralidad que ella tiene en lo cotidiano del trabajo que se hace en investigación y generación de resultados que se transfieren a la sociedad, como planteó previamente Luis y también nuestra colega en Berkeley. ¿Por qué es fundamental que las universidades del Estado comprendan y gestionen activamente la propiedad intelectual? ¿Es un mero cumplimiento de un mandato legal o hay algo más acá? Hay un imperativo que es más profundo y que se vincula a la misión universitaria en el desarrollo económico del país, en la contribución a los territorios donde ellas sirven. Eso puede ser otra hipótesis, o bien es simplemente una estrategia para evitar que les copien todos los desarrollos que hacen, lo que se llama free riding. Sobre esas tres hipótesis voy a detenerme con mayor profundidad en la número 1 y en la número 2. La número 3 es como bastante obvia, no va a ser mucho diferencia que yo diga que sí, efectivamente las universidades tienen ciertos deberes, porque con lo 1 y con lo 2 va a quedar bastante claro que están obligados a 3. Entonces, una de las hipótesis era la del mandato legal. Y en ese escenario, para las universidades estatales es importante y obligatorio dar cumplimiento a lo que establecen las leyes que las crearon. Las universidades estatales son parte del Estado, por eso tienen una ley que las crea, y tienen competencias, tienen funciones que son tradicionales de
generación de nuevo conocimiento, de transmisión de ese conocimiento a sus estudiantes, el trabajo con sus comunidades académicas. Y en esa creación de nuevo conocimiento también se comprende investigación aplicada y genera resultados que son útiles a la sociedad. Y por eso es importante que todo ese conocimiento que se genera en la universidad tenga un titular, sea apropiado, más allá de lo que la universidad hace luego, que lo voy a decir también porque está en la ley, con todo ese conocimiento acumulado que se produce en la universidad y esas tecnologías que también surgen de sus laboratorios, con el recurso más valioso que tiene la universidad, que son sus profesores, sus investigadores, junto a sus estudiantes. Eso es una comunidad académica, básicamente una comunidad de profesores y de estudiantes y de funcionarios que trabajan activamente para llevarla a la excelencia, que todas ellas quieren alcanzar y que está también ciertamente regulada en términos de su calidad por la acreditación, de la cual este proceso específico también forma parte. Entonces, hay normas claras respecto de la importancia que tiene en el marco institucional el preocuparse de la propiedad intelectual y por eso muchas de ellas tienen oficinas especializadas para ello. En la propia definición y la naturaleza jurídica de la universidad se establece que son, lo que dije, entidades que tienen funciones de docencia, investigación, creación artística, innovación, está en la ley, extensión, vinculación con el medio y los territorios, y la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la democracia. Eso es bien importante y bien fundamental. Al desarrollo sustentable e integral del país, conecto con lo que planteó recién Luis en términos de lo que es los objetivos de desarrollo sustentable están hoy día en el trasfondo de todo el quehacer, no solo de las universidades, también de las agencias de innovación que otorgan financiamiento para ello, de los organismos internacionales, los bancos multilaterales y las Naciones Unidas tiene los ODS y hoy día incluso las propias empresas están obligadas a reportar en sus estados financieros todo lo que logran anualmente en relación a los ODS. Y eso es muy importante porque la industria es una parte bien fundamental del trabajo que se hace en innovación. Entonces, el, el que estén todos on the same page, como diría nuestra colega en Berkeley, es muy importante para generar los enfoques colaborativos que se necesitan para que esta transferencia sirva prioritariamente al interés público y el interés privado es bienvenido, por cierto que lo es. Nadie podría sostener lo contrario y en los esfuerzos de transferencia que se hacen, indudablemente el rol del sector privado es fundamental. Estos intereses deben estar ciertamente alineados para que puedan lograrse aquellos objetivos fundamentales de la política pública y aquellos mandatos que tienen las universidades en la ley, que son la herramienta democrática que tenemos en las democracias para regularnos. Y probablemente necesitemos algo más de visión hacia el futuro, y en eso recomiendo el trabajo que hacen en CEPAL sobre gobernanza anticipatoria para poder plantearnos cuáles son los desafíos futuros que tienen los temas como los que estamos viendo, que si no los vemos con el prisma de entender que afectan prioritariamente a generaciones que van a habitar este planeta mucho después. Yo tengo una nieta, así que me preocupo de ella. Y todos tenemos que preocuparnos entonces de entregarles a las futuras generaciones un mundo habitable, un mundo como, a lo menos como el que encontramos. Y, y eso es parte de esto, y las universidades así lo entienden. Todo el sistema de las universidades estatales trabaja en función de ello y no me cabe ninguna duda que otras universidades muy serias y respetables que no son del ámbito de las universidades del Estado también lo están haciendo. Me voy a saltar las cosas que son más leguleyas para ir a los temas más de fondo. Para el cumplimiento de sus funciones, las universidades estatales deben orientar su quehacer institucional de conformidad a la misión, principios y normas establecidas en la ley de universidades estatales que estamos comentando. Y además, cada universidad tiene su propio estatuto, que debe ser, por cierto, en la jerarquía legal, en la pirámide legal, debe ser consistente con las normas superiores. Y una ley debe estar siempre en consistencia con lo que es la Constitución, que es la ley mayor. El artículo 4 de la ley 21.094 también establece que la misión de las universidades del Estado
incluye explícitamente cultivar, generar, desarrollar y transmitir saber superior, diversas áreas del conocimiento. Este es un fenómeno que hoy día no es solamente para las facultades que hacen ciencia y tecnología más duras, esto no es solo para ingeniería, para agronomía, para ciencias de la vida, los químicos, los bioquímicos. Esto es algo que está regulado para todo el conocimiento que se genera en la universidad, lo que incluye a las ciencias sociales, a las humanidades, al arte, incluso las facultades de Derecho, que somos lo más conservadoras que se puede encontrar. También tenemos los deberes de generar nuevos cambios curriculares que se adapten a esta realidad, y ahí nos critican desde la CEPAL que las facultades de Derecho en general enseñan derecho positivo, pero no un derecho también prospectivo, anticipatorio, que pueda establecer de qué forma se van a modificar las reglas del juego cuando se generan consensos de política pública y que permiten hacer cambios estructurales que permitan lograr que ese interés público se sirva. Y eso es un deber de las universidades. El artículo 11 establece que el Estado debe promover el acceso al conocimiento que se genera en el interior de sus instituciones con el objeto de contribuir al desarrollo social, económico, deportivo, artístico, tecnológico, científico y cultural del país. Esta no es una norma menor. Esta, aunque puede ser una norma programática que no tiene una sanción, es una norma que tiene que iluminar al leadership de nuestras universidades, porque para esto están las universidades. Este mandato de promoción del acceso al conocimiento generado con fondos públicos es fundamental. Establece un marco para la gestión de su propiedad intelectual. Es uno de los activos que tiene la universidad, siendo sus recursos humanos, por cierto, el más valioso. Indudablemente los activos físicos y los activos patrimoniales, como la propiedad intelectual, deben enfocarse a esa misión. Y eso es fundamental entenderlo, y deben orientarse hacia el beneficio social, que está en el meollo del asunto que planteó previamente mi colega Villarroel. Y hay normas específicas en la legislación que estamos revisando que se refieren expresamente a que las universidades deben tener una política de propiedad intelectual e industrial, resguardando los derechos de las instituciones, y dichos reglamentos establecerán formas de acceso público al conocimiento creado en las universidades del Estado. Esto es muy importante que las universidades lo entiendan. A veces esto no se entiende adecuadamente y se cree que por el hecho de proteger con propiedad intelectual el conocimiento que se genera y las tecnologías que se generan en la universidad, no va a ser posible cumplir con esta norma de entregar amplio acceso a ese conocimiento a la sociedad. Ese conocimiento puede quedar disponible de distintas formas, y para eso existen las licencias. Es distinto apropiarse de ese conocimiento, que es un mandato que tienen las universidades. Otra cosa es cómo las universidades deciden compartir ese conocimiento y hacerlo llegar al público, y eso se hace a través de una licencia. En términos muy simples, una licencia es un permiso, una autorización para ocupar algo que es de otra persona, que es un titular. En este caso, las universidades son las titulares de su propiedad intelectual, y cómo lo transfieren a la sociedad, a la industria, son las normas que se establecen contractualmente en licencias, que pueden ser de distinto tipo. Algunas de ellas pueden ser onerosas, otras pueden ser gratuitas. Pero siempre es importante que cuando se cree conocimiento, cuando se creen tecnologías, se propietaricen por la universidad y luego se licencien, de tal forma que quienes van a utilizar esos beneficios, esos resultados de investigación, lo hagan conforme a las normas que la propia universidad le va a exigir, y que muchas veces dan cuenta de las obligaciones que tiene la universidad con quienes han financiado esos proyectos. Creo que llevo 10. Ya, sigamos. Bueno, tengo 15, ¿verdad? Ya, perfecto. Me voy a apurar, me voy a apurar. No, ya. Hay repechaje, hay repechaje. Vamos, vamos, Chile, vamos. Ya, bueno, entonces estas normas hay que entender que son muy importantes en el rol de generadoras de conocimiento, que se financia mayoritariamente con fondos públicos. Ese es otro punto valioso de capturar, de entenderlo. Impone a la universidad una responsabilidad de asegurar un retorno social amplio y eficiente de sus investigaciones, más allá de la protección para evitar el uso no autorizado, que no haya free rider, ¿verdad? Que se aprovechen del conocimiento que produjo la universidad. La gestión de la propiedad intelectual se convierte en un imperativo estratégico alineado con la misión de las universidades estatales de contribuir al desarrollo social y económico del país. Insisto, esto es ley. Esto que estoy diciendo no es más que la ley, la expresión democrática de la voluntad del país de que esto se haga. No son opiniones de Jorge Rojas. Y por supuesto que
ese mandato legal también conecta con la dimensión estratégica fundamental para la misión, lo que debe estar entendido en todas las capas de la administración, de la gestión de la universidad, desde su rector hasta quienes están día a día, rector en este caso, hasta quienes están día a día gestionando proyectos, los académicos y quienes trabajamos apoyando a los académicos que son quienes producen estos resultados, sus estudiantes que colaboran en este tipo de proyectos, especialmente en materia de posgrado. Muchos estudiantes colaboran, son investigadores con los profesores y también empregados. No tiene por qué haber una limitación en eso. Entonces, comprender y gestionar la propiedad intelectual es un pilar para que las universidades del Estado puedan cumplir cabalmente su rol de actores clave del Sistema Nacional de Educación. Ello les permite no solo proteger sus invenciones y creaciones, sino también utilizarlas como una palanca para fomentar alianzas estratégicas con la industria, que es un actor clave de este proceso, atraer inversión, generar recursos para la investigación futura y, crucialmente, democratizar el acceso a los avances científicos cuando el interés público lo demanda. La mejor demostración de lo que estoy diciendo es lo que ocurrió en el COVID, donde a nadie se le ocurrió poner en duda la autoridad que tenía el gobierno para hacerse de todas las camas de emergencia del país, de los hospitales públicos, de las privadas y controlarlas bajo un mandato central, porque teníamos una epidemia y una pandemia a la que teníamos que volcar todos los recursos disponibles. De eso se trata el licenciamiento socialmente responsable y que yo sepa, nadie reclamó en aquella época por lo que se hizo. O sea, reclamaron por otras cosas, pero por la ejecución de una medida dispuesta a propietarizar la gestión de esas camas de emergencia, no escuché a nadie reclamar. Entonces, la protección para evitar el uso de no autorizados es algo que me voy a saltar en mérito de la brevedad de la exposición, porque eso es algo bastante obvio y ese es el objetivo fundamental de la propiedad intelectual, capturar el valor que se produce con estos nuevos conocimientos, estas nuevas tecnologías y poder dejarlas en el patrimonio de quien lo creó o quien por ley tiene la facultad de propietarizarlos vía propiedad intelectual. Eh, y esta es bueno, básicamente tiene la propiedad industrial, las patentes, las marcas tienen un enfoque de evitar que terceros utilicen lo que es de propiedad del titular sin su consentimiento, sin su aprobación, lo cual es una licencia. Entonces, ojo cuando usen imágenes, por ejemplo, en una presentación como esta, hay que ponerle los créditos porque si no están usándola de manera ilegítima. Bueno, yo creo que lo dejaría ahí, dejaría para el repechaje algunas otras cosas. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, hemos tenido una ronda de presentaciones muy interesante respecto a las características, la explicación de este concepto de licenciamiento socialmente responsable. También una presentación conceptual de una mirada en cierta medida de los distintos enfoques, como también una presentación de la experiencia que se ha tenido práctica, ¿cierto?, en universidades que son referentes internacionales en esta materia, como también obviamente la reflexión que hizo Jorge al respecto. Pero bueno, como Dirección de Innovación organizamos esta actividad fundamentalmente para responder una pregunta que era, bueno, cómo lograr que el conocimiento y las tecnologías eh, logren tener un efecto tangible en el bienestar de la sociedad, no solamente acá en Chile, sino que obviamente también en otras latitudes. Por eso quisimos dejar en cierta medida este segundo espacio para que nuestros panelistas invitados pudieran quizá también tener un repechaje, ¿cierto? Una segunda lectura respecto a o una segunda opinión ya en virtud de las exposiciones respecto hacia cómo podemos hacer del licenciamiento socialmente responsable un conjunto de prácticas que pudiesen tener una aplicación en nuestra realidad. Entonces, para eso, bueno, quisiera dejar las palabras, no sé si Anaí quisiera como hacer una primera intervención al respecto. Muchas gracias por las exposiciones. Yo la verdad es que quiero hacerles algunas preguntas a partir de la experiencia que han tenido y del conocimiento que tienen en este contexto, en el ecosistema.
¿Cuáles serían las principales barreras que ustedes identifican que enfrentamos para poder impulsar este tipo y hacerlo en la práctica, ¿no? Incorporarlo dentro de nuestra... Porque cuando uno lo escucha es como, es obvio que eso debiera estar en nuestras universidades al menos, como universidades públicas todas deberíamos trabajar de esa manera. ¿Por qué no? ¿Cuáles han sido las barreras que nos han impedido que esto se como que traspase los diferentes niveles, las diferentes perspectivas y formas de trabajar? A la piscina y después Jorge me va a complementar y corregir en lo que sea pertinente. A ver, mira, como dato, en la Unión Europea hicieron ahora este año una encuesta a las oficinas de transferencia tecnológica de su grado de conocimiento y de implementación de los principios del licenciamiento socialmente responsable. ¿Ya? Y ahí, por los datos que se publicaron, son públicos, casi el 80% sabía de qué se trataba, pero el 50% los aplicaba. ¿Ya? O sea, de manera, digamos, estandarizada, o sea, de manera regular. Y, digamos, eh, el problema que es común es que le faltaban guías para hacer esto. Estas guías que hay son las que dieron las universidades flamencas y las holandesas. Las holandesas incluso tienen un toolkit que es muy completo de qué hacer, qué cláusula, porque tomar una decisión en estas materias que puede incluso llegar a significar que no se hace un contrato, tiene mucha responsabilidad para quien toma la decisión. Entonces, el tema falta digamos, de una dirección, de una guía, influye mucho, ¿ya? Entonces, yo lo que creo que es de cajón y para el CUECH y para ti como directora de innovación y una líder con esta preocupación, y a Pablo, es que hay que convocar, igual como lo hizo Stanford y que sacó los 9 principios, es que la Universidad de Chile convoque a un retiro en lo cual se discuta esto, se miren los principios esta escala de principios que tienen las universidades norteamericanas, las europeas, o sea, las que tienen, Alemania también, y ahí hacer una reflexión de cuáles son los principios que son pertinentes, y de ahí tú vas a sacar un consenso que te va a dar una legitimidad y una seguridad jurídica, por así decirlo, frente a la toma de decisión. Eso yo creo que es fundamental. Eso en términos del el cómo hacerlo. Pero también nosotros hemos conversado con distintas universidades, tanto en Chile como en Latinoamérica, y ocurre que hay, yo diría, una preocupación de que si ponemos requisitos, nadie nos va a licenciar. Y el gran, o sea, estamos al debe en Chile porque no hay laboratorios de prueba, o sea, hay mucha innovación que llega hasta cierto tope y después se necesita recursos externos para que se pueda madurar más. Y en la medida que menos madura está la tecnología, menos posibilidades tú tienes de exigir, ¿ya? Entonces, hay un problema estructural y que eso, bueno, es una política que va más allá incluso de las universidades. Lo otro es que genuinamente la gente no tiene idea de esto. O sea, conceptualmente, nosotros preguntamos acá en Chile a oficinas de universidades que son grandes, no tenían idea, ¿no? O sea, ni siquiera habían escuchado, pero sí estaban haciendo. O sea, digamos, no hay una sistematización, no hay estándares, no hay protocolos, pero las universidades entienden que ellos tienen un rol que cumplir, la sociedad, y como lo conversamos con Pablo, bueno, y va a ser súper interesante que Pablo o tú nos cuentes qué es lo que está haciendo la Chile, pero por lo que yo entiendo está
cumple como la mitad de los principios, ¿ya? Pero, claro, no lo tiene sistematizado y en consecuencia son cosas que están así como accidentales y eso lleva a que al final es la persona, el funcionario que está en la oficina, es el, digamos, es el que tiene que estar motivado. Y entonces, si tú tienes funcionarios que tienen un chip que es de, mire, en realidad nosotros queremos sacar en la máxima rentabilidad y no nos preocupa el que pasa con la tecnología, claro, obviamente esta cosa no avanza, pero en la medida que tú generas un reconocimiento al valor de esto. Y eso a la vez es premiado. O sea, me encantó eso de que en Estados Unidos le dan un premio a Berkeley, la oficina de patente, por ser el mejor licenciamiento socialmente responsable. Yo le pediría al INAPI, desde este foro, este importante foro, que así como premia a los que tienen más patentes, que premie a los que hacen los aportes sociales más significativos. Entonces, siento que eso es algo que hay que hacer, que de menos a más, o sea, lo mínimo es que haya un reconocimiento de la universidad, se empieza a reconocer, ¿ya? Y lo último que te iba a comentar es que también hay o sea, muchas universidades dicen, o sea, o centro de investigación, pero tal vez más en el extranjero, tal vez en Perú, que nos decían, miren, en realidad nosotros casi no tenemos un desarrollo como que justifique que nos dediquemos a esto, o sea, que le metamos. Pero eso no es el caso de la Universidad de Chile, la Católica, en que ustedes tienen un aporte. En consecuencia, pero obviamente la UTA parte por ahí. Así que yo creo que para que esto avance necesitamos generar modelos de licencia. O sea, tienes que tener el toolkit, tienes que establecer métricas para medir el impacto social de la transferencia de licencia y eso tiene que estar, digamos, avalado y respaldado por la Corfo, por la NID, el Ministerio de Ciencias y generar lo que te digo yo, que va a ser súper entretenido. Por favor, invítanos a Jorge y a mí y a Pablo. Yo quiero estar cuando hagan esa reunión de las universidades para discutir cuáles son los principios. Eso. Y me callo porque Jorge me está pegando por debajo de la mesa. La misma pregunta. Bueno, gracias, Anaí, por la pregunta, porque es desafiante. No es una pregunta fácil de contestar. Y como me ha tocado estar en la historia de esto en Chile, en otros países en América Latina y también en California, esta reunión se hizo en Stanford. Yo no fui a la reunión, aclaro eso, pero yo trabajaba. ¿Está Lale con nosotros todavía o no? Ya, no está. Bueno, yo trabajaba en Berkeley, trabajaba en Davis y estudiaba en Berkeley y trabajaba en la oficina en la que también trabajaba Lale, en un programa que se llamaba Discovery Grant y que era un programa colaborativo entre la universidad y la industria, que era del sistema de la Universidad de California, de los 10 campuses. 9 había en ese entonces, pues, no estaba todavía el de Merced. Y esto comenzó desde las propias universidades, como lo planteó muy bien Luis. A mí me tocó trabajar como parte de mi investigación en el doctorado en establecer si las universidades estaban haciendo enforcement, haciendo cumplir sus patentes con estándares similares a los que ocurrían en la industria. O si se estaba percibiendo por la opinión pública que las universidades estatales, Berkeley, la Universidad del Estado de California, y ellos me lo encargaron, el sistema de la universidad, eh, querían saber si había una visión crítica o demasiado crítica de la opinión pública sobre cómo la universidad hacía cumplir sus patentes, en definitiva, en sus contratos de licencia y cómo se comparaba con la industria a la cual esas investigaciones llegaban. Y eso era porque había esta preocupación que, aparte del caso que contó Lucho de Yale, la propia Berkeley estuvo en un proyecto polémico porque hizo un acuerdo que nadie conocía muy bien con Novartis, que era un acuerdo con la industria, pero que fueron alrededor de $30 millones
que era bastante más que hoy día con la inflación. Me alcanzaba para más chipotles que hoy día cuando voy a ver a mi hijo. La plata, los dólares. Eh, la inflación ha pegado fuerte y ahí uno lo nota. Y entonces ocurrió que, por ejemplo, en Madison, en la Universidad de Wisconsin, donde hay una institución que es muy fundamental al tema de la transferencia, que se llama WARF, que es una fundación que tiene Wisconsin, también le ocurrió lo mismo porque comenzó a comercializar tecnologías de salud vinculadas en este caso al cáncer a precios que eran inaccesibles. Y así como otras también cayeron en esto mismo desde las propias universidades. Y eso es importante destacarlo porque existe esa cultura de autoevaluarse, que acá con la acreditación también es lo que se busca, que las universidades se autoevalúen en términos de establecer si están cumpliendo con sus propios proyectos institucionales que establecen no solo la ley, sino que aparte de la ley, todas ellas trabajan en planes de quinquenales al menos de desarrollo y los van desarrollando y se van autoevaluando. Y eso es muy útil porque las universidades estamos haciendo eso. En la red, estamos precisamente en la red de innovación, nos estamos haciendo estas preguntas y tiene que ver también con el grado de maduración de esta función, Anaí, creo yo, donde siempre al principio hay que partir por algo. Y nosotros partimos en Chile, y me tocó estar en esos procesos, en todo lo que fue el diseño de los programas de las OTL. Hicimos unas reuniones fundacionales con Eduardo Vitrán cuando estaba en el Consejo de la Innovación. Comenzamos a trabajar con el FIA en modelos de gestión de la innovación agroalimentaria, cuando Chile se hacía ver ante el mundo como una potencia alimentaria. Entonces, había como un contexto que nos permitía ir avanzando en el tema de la innovación, de cómo gestionar ese conocimiento y esas tecnologías para transferirlas. Y por supuesto que las primeras orientaciones fueron, esto hay que hacerlo. Si se hace en Estados Unidos, se hace en Europa, tenemos que hacerlo. Y esto partió con una OTRI, que eran 4 o 5 universidades que estaban agrupadas en una sola. No las voy a nombrar, pero eran varias, no del CUECH. Y así partió esto. Y luego se fueron creando instrumentos, y esos instrumentos no visualizaron el licenciamiento socialmente responsable porque era una actividad que se estaba iniciando, había que estimularla, había que fomentarla, había que crear cultura, hasta el día de hoy eso sigue siendo importante, dentro de las instituciones para explicarle a muchos académicos que eran renuentes. Y una vez estaba en una reunión en Cinda promoviendo estas mismas ideas de innovación, investigación aplicada, hay que hacer reglamentos de propiedad intelectual. Estuvimos como 1 hora y media conversando con los vicerrectores de investigación y de pronto sale el vicerrector de la Javeriana y levanta la mano, que era un sacerdote. Yo pregunto, ¿y por qué estamos hablando de propiedad intelectual si a nosotros nos entregan todos los fondos desde el Estado y todo lo que hacemos? Nosotros somos de la iglesia, estamos para servir a nuestras comunidades y no tenemos nada que propietarizar. Y todos quedaron cuec. Pero generó un debate legítimo. O sea, ¿propietarizamos o no? Y es un poco lo que yo traté de explicar, que sí es necesario, no solo por el mandato de la ley, sino para evitar que te copien ilegítimamente. Entonces, en cuento corto es que no se han dado aún esos escenarios, Anaí, para lograr como estamos ahora. Yo entiendo que hay grupos que están trabajando en lograr una indicación que en el proyecto de ley del Ministerio de Transferencia se incorporen normas y entiendo que hay parlamentarios de todas las tendencias que están apoyándolo. Y eso puede ser porque se han hecho mejores esfuerzos de convicción, hemos madurado más sobre el rol de las universidades y la misión y cómo esto encaja perfectamente dentro de ello. Muchas gracias, Jorge. Por supuesto, estamos en el momento de los descargos. No. Yo le agradezco a Jorge esa explicación y siempre le agradezco a Jorge, porque es un tipo de una tremenda cabeza filosófica. Pero a veces tenemos ciertas diferencias. O sea, no diferencias, sino que matices. En términos de esta obligación de propietarizar, a mí eso me da susto. O sea,
¿Por qué? Porque como política universitaria es muy cara. O sea, en el fondo que si tú vayas a patentar todo, no hay plata para eso. Y, y eso sí lo hace en Chile, porque en realidad lo que es necesario es patentar en el extranjero. Si la gracia del sistema de patente es que sea un elemento de que ingresen recursos a Chile, ¿ya? Entonces para eso tienes que patentar afuera. Y patentar afuera es carísimo, porque los costos de los derechos de mantención de la patente son skyrocket, porque en el extranjero la política ha sido mucho más inteligente. O sea, en Estados Unidos, en Europa, el costo de patentamiento va increciendo. Mientras más tiempo pasa tu patente, más te cobra. Acá en Chile, acá, por 300 lucas, tienes por 10 años. En Estados Unidos serán, no sé, Jorge, tú que sabes más que yo de precios, le dice como unos 30.000, si no, más dólares. ¿Ya? Entonces, ir a patentar afuera es muy caro. Entonces, ¿qué quiero decir? Que es costoso y entiendo que a nivel de, digamos, de los ingresos versus gastos, en general, incluso en Estados Unidos, son pocas las que ganan estas plata locas, sino que entonces, si bien hay una racionalidad que hay y una justificación para decir ya proprietaricemos, pero desde el punto de vista económico, ahí hay un tema. Entonces, ahí viene la verdadera pregunta difícil es, ¿cuándo propietarizar? ¿Y en qué caso elegir esto y lo otro? Y eso es una discusión que yo no tengo la respuesta porque es bien difícil, pero esa hay que hacerla y creo que es parte también de ese conversatorio que Jorge lidera. Eso es un punto. Y eso nomás, ahí le dejo a Jorge para que me discuta. No, que tú me discutas, ¿no? O sea, obviamente la analista. Jorge por supuesto, ¿Puedo replicar? Aquí Jorge va a replicar. No, es que es una pregunta muy importante en esta materia y claramente se nota que él estaba whatsappeando porque no escuchó mi presentación. Entonces, cuando yo digo, ah, te has ganado un sanguchito a la salida. No, ese es precisamente un punto fundamental, es que las universidades tienen que capturar el valor. Están obligadas por mandato legal a hacerlo. No es facultativo para ellas el propietarizarlo, es obligatorio. La diferencia que yo tengo con Luis no creo que él esté en contra de eso. Lo que él está en contra es de siempre utilizar el mecanismo de las patentes. Así lo entiendo yo, como lo que él está planteando, y yo estoy de acuerdo con él. Lo que yo creo es que una patente que confiere a un titular, en este caso a una universidad, un monopolio para impedir que otro explote esa innovación y que en definitiva llegue a la sociedad si nadie produce los productos o lleva a cabo los procesos. Es una herramienta que la universidad debe utilizar cuando es necesario para lograr la transferencia. Ergo, si la invención se hizo y en la oficina de transferencia, la dirección de innovación, interdisciplinariamente, conversaron con el académico, buscaron el mercado y constataron que no hay mayor interés comercial en la tecnología, entonces, ¿para qué constituir un monopolio si no existe el mercado para comercializar esa tecnología? Y en eso estoy completamente de acuerdo con Luis, que hacerlo, porque a veces honestamente se hace, no es una buena práctica. Se hace porque hay hitos que cumplir, que se comprometen con los proyectos y con las agencias de innovación, porque a su vez ellas son evaluadas por la Dirección de Presupuesto, ¿verdad? Que les entrega recursos para que hagan este tipo de programas y uno de los indicadores es las patentes solicitadas, las patentes obtenidas, los contratos de licencia, las transferencias que se hacen, que en general son muy pocas. Y por lo tanto, a veces se malentiende el sistema, pero una vez me senté en un foro como este, en Colombia, y el vicerrector de investigación de una
de la Universidad de Victoria en Australia partió por decir, cuando lo habían invitado para lo contrario, para que promoviera el sistema de la protección de la propiedad intelectual, de que la universidad, una muy importante universidad en Colombia, que era la Universidad del Rosario, patentaran, invitaron a todos sus académicos, a sus investigadores más destacados que tenían potencial de patentamiento, y el vicerrector partió diciendo que la política de default de esa universidad era que nada se patentaba y que se patentaba sí y solo si se cumplía con esto que le estoy diciendo, con una evaluación eh, interdisciplinaria en donde no solo se escuchaba al profesor, que era el científico y que conocía el mundo en el cual estaba produciendo sus resultados de investigación, sino que hubiera también gente que trabaja en marketing, gente que trabaja en el tema legal, expertos en patentes para ver si cumplía o no los requisitos, pero que hubiera mercado para la tecnología, porque de lo contrario el esfuerzo es inútil y se obtienen, se dilapidan recursos que podría la universidad conversar con la agencia. Hemos llegado a este resultado, lo hemos evaluado, hicimos el VAP, la búsqueda del estado del arte previo, no hay mercado. Y tenemos recursos para la patente. ¿Podemos reorientarlos a otra actividad que sea provechosa y no obtener una patente que va a quedar en los anaqueles de la universidad y no se va a transferir? En eso estoy completamente de acuerdo con Lucho, pero la obligación de protegerlo, porque si no lo protegemos por patente, puede protegerlo por secreto. Y eso es barato. Mientras sean diligentes y no liberen el secreto, de todas formas va a estar protegido. Siempre va a haber una... Y por último, o lo va a publicar. Si ya determinó que el mercado no quiere ese producto, el profesor es libre de publicarlo y va a tener una publicación que también cuenta como indicador. Gracias, Jorge. Bueno, hemos tenido una discusión bien interesante. Tenemos la fortuna de tener a especialistas en esta materia. Tenemos un espacio todavía abierto para preguntas también del público, ¿ya? En cierta medida también reflexiones que puedan inducir en cierta medida el que este debate sobre licenciamiento socialmente responsable, sobre la necesidad de hacer tangible los resultados de la investigación y el conocimiento universitario a la sociedad, y no un fin en sí mismo, ¿cierto? En cuanto a los instrumentos de protección, eh, requiere que evidentemente podamos avanzar. Hay una pregunta del público, dice, además de premios, pregunta del público, además de premios, ¿qué indicadores, mediciones más balanceadas pueden establecerse? ¿Cómo conciliar o articular protección, licenciamiento con modelo de ciencia abierta, FTO, dominio público, etcétera? Muchas gracias. Oscar Lizarazo. Eh, Jorge, ¿te parece? Y aprovechamos a saludar a Oscar porque es un experto de patentes mundial. Bueno, más destacado. Oscar, muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos por estar acá, tan destacada personalidad de este mundo, de la innovación y de la investigación aplicada y cómo se protege. Veo con atención la pregunta que formulas, Oscar, eh, y, y efectivamente eh, yo creo que siempre hay dos formas de hacerlo, que son la vieja doctrina del garrote con la zanahoria. Entonces, por una parte, las y esto es importante y conecta con lo que me preguntó antes Anaí. Las universidades tienen autonomía. Es muy importante entender lo que pese a ser un órgano del Estado, ¿verdad? Tienen una lógica diferente al servicio público que se rige por una ley y tiene determinadas competencias que debe cumplir y no puede salirse de ellas. De lo contrario, su actuar es nulo. En el caso de las universidades, dentro de su misión institucional, tienen autonomía para tomar decisiones importantes, como las que estamos conversando acá. Entonces, es la propia autonomía universitaria la que puede establecer reglamentaciones que entreguen un espacio al licenciamiento socialmente responsable en respuesta a lo que indica la legislación, al menos de las estatales, que tienen un mandato claro, que bien interpretado, pienso yo que al menos incentiva, y también podría decir que las obliga, pero pensemos que están incentivadas a establecer eh,
herramientas, elementos de licenciamiento socialmente responsable. ¿Cómo lo hace la Universidad de Chile? En enero pasado, Gaspar, que estaba acá, nos contó todo el trabajo que hacen en muchos proyectos que tienen que ver con temas de educación, con temas de medio ambiente, en donde no ha existido ningún interés comercial. Sin embargo, la universidad ha apropiado lo que se produjo, ha capturado ese valor y lo ha licenciado gratuitamente a instituciones educacionales, a SLEP, a sistemas, a fundaciones medioambientales, con fines públicos para que se satisfagan no solo intereses económicos particulares, sino que todo lo que dijimos anteriormente que muy bien representó Luis. Y entonces sí hay una forma que es, el garrote podría uno decir que es la acreditación, que va a medirte si tú diste cumplimiento a tu misión en materia de investigación aplicada e innovación y va a medirte si tienes los indicadores, dentro de los cuales las propias universidades en sus proyectos institucionales que van a lograr acreditación puede incluir. Tengamos entonces estos indicadores de licenciamiento socialmente responsable y vamos haciendo check cada periodo que nos autoevaluamos. Hay una forma que va de la mano del garrote, pero también de la zanahoria, porque son incentivos a los profesores entonces que acceden a establecer a trabajar con sus contrapartes en la industria, incorporar cláusulas de licenciamiento socialmente responsable, también se los puede premiar, como decía Luis. Comparto también que el sistema puede aplaudir y destacar proyectos que han sido fundamentales para logros de fines en materia de salud, en materia de educación, en materia de sustentabilidad. Y esos incentivos también pasan porque las propias agencias, por ejemplo, Oscar, incorporen mayores puntajes, por ejemplo, cuando hay competencia de recursos para proyectos de innovación, a aquellas universidades que logren demostrar que han tenido indicadores que han sido eficaces para lograr transferir a la sociedad los resultados de investigación, cumpliendo con ciertos estándares de licenciamiento socialmente responsable. Eso lo dejo ahí. Las otras están muy difíciles, Oscar. Las vemos después. Muchas gracias, Jorge. Un saludo a Oscar. Bueno, llevamos ya prácticamente casi 1 hora y media de presentación que quisiéramos agradecerle a quienes se dieron el tiempo de estar acá presentes en esta discusión. Es un tema que yo creo que vamos a seguir discutiendo y llevando a distintos espacios, porque al menos como Universidad de Chile es algo que nos propusimos llevar adelante a partir de este año, desde la experiencia que tuvimos en pandemia con este licenciamiento a la OMS. En cierta medida se nos abrió un escenario muchísimo más cómodo para nuestro perfil institucional de universidad pública y eso nos tiene súper contentos y por eso como institución estamos tremendamente interesados en, junto con las universidades del Estado, en poder impulsar el licenciamiento socialmente responsable en todo el sistema universitario. No sé, Jorge, ¿tú quieres entregar una pequeña palabra? 2 minutos. Está bien, Jorge, por favor. Quería compartirles dentro de lo que me quedó nomás, compartirles el trabajo que estamos haciendo desde regiones y mostrarles, y acá tengo que ir de nuevo a esta cosa que se me pone aquí, perdón. Ahí está. Algunas cosas que estamos haciendo que son muy importantes en la Universidad de Tarapacá, que en su propio estatuto incorpora estos deberes que tiene de capturar el valor de la innovación con propiedad intelectual, y tenemos profesores muy destacados, por ejemplo, el profesor Patricio Muñoz, que es académico de nuestra universidad, encontró una bacteria en el desierto andino que permite una oportunidad para una agricultura más sustentable, y eso está patentado y está licenciado. Y finalmente él cree, como dice al final, firmemente que la agricultura del futuro debe ser sostenible, eficiente y respetuosa con el entorno. Esa visión es la que nos guía en esta investigación que partió con una bacteria humilde, oculta en el desierto, y que hoy abre una puerta a un cambio real para el campo chileno. O sea, estas son palabras mayores. Las bacterias, no queremos tener bacterias que nos enferman, pero las bacterias son fundamentales en nuestra vida y eso todos lo sabemos. Y ahí está la cláusula en el convenio que teníamos con la contraparte que permite que él pueda siempre seguir investigando con los resultados de su investigación. No sé si se ven completos, quizás tengo que salirme de acá.
dice que en el caso de licencia exclusiva, preservar el derecho de la UTA, ¿verdad? Y la fundación, que era su contraparte, como de los inventores involucrados, el profesor Patricio Muñoz, para que estos puedan usar los derechos de las patentes licenciadas de manera libre y gratuita para propósitos no comerciales y humanitarios, e incluir términos de diligencia, en fin. Esto es una cláusula de licenciamiento socialmente responsable que se utilizó, y también ahora tenemos algo muy interesante que quiero compartir, que hemos generado la primera solicitud de una variedad vegetal ante el SAC de una hortaliza en el país, con el tomate poncho negro, que se hizo en conjunto con unas comunidades indígenas. El poncho negro generó una variedad vegetal que se llama Tunca payani, ¿ah? Para que cuando lo encuentres tiene mucha más larga duración. Y entonces estamos trabajando precisamente en este esquema. La profesora Elizabeth Bastías está a cargo de ese proyecto, y finalmente esto tiene que ver con los desafíos clave para Chile de aumentar la inversión en I+D+I, que haya un mayor financiamiento público-privado. Eso es fundamental para generar resultados transferibles. Evitar la adopción acrítica, no copiar modelos sin pensar si sirven o no para el país. Fortalecer capacidades institucionales, eso siempre va a ser sumamente fundamental. Desarrollar profesionales especializados en gestión de propiedad intelectual y transferencia, que trabajen de forma coordinada con los investigadores. Y finalmente fomentar el rol de los investigadores emprendedores. Incorporar incentivos académicos que son clave en el proceso, no solo financieros. Los incentivos académicos en su carrera académica también son fundamentales para esto. Muchas gracias, y les iba a dejar ahí esta canción, si quieren bajarla, que me venía escuchando y pensando en este seminario. Y el tiempo ha llegado, entonces desde este espacio lo repito y lo reclamo. Muchas gracias, Jorge. Bueno, un aplauso a nuestros participantes y un aplauso también a nuestro público, que se dio un tiempo en un tema que sabemos que es denso, pero apasionante para quienes estamos ahí. Sí, sí. Ya, perfecto. Bien. Claro. Espero.